El área metropolitana de Sincelejo es una conurbación colombiana oficialmente constituida de facto, integrada por su municipio principal Sincelejo y por los municipios aledaños a este como Corozal, Morroa, Sampuez y Los Palmitos, pertenecientes todos al departamento de Sucre. Jacobo Queseb describió Sincelejo como una ciudad que se caracteriza por ser un lugar de confluencias y encuentros de muchas subregiones de Sucre, siendo esta una condición que se ve reflejada en dos de sus principales fortalezas, su riqueza cultural e historia gracias a su cercanía con el Golfo de Morrosquillo. El clima de esta región es sabanero, con una estación lluviosa y otra seca. La temperatura anual media es de 29 grados centígrados. Las temperaturas máximas logran alcanzar hasta 39 grados centígrados y las mínimas de 19 grados centígrados. El territorio donde yace enclavado Sincelejo estuvo ocupado desde principios prehispánicos, desconocido por los indios de las etnias zenú, pertenecientes a la lengua chibchá como los tairona de la Sierra Nevada. Los zenúes Huan reconocían tener tres grandes zonas de poblamiento. Una de ellas, la Fincenú, que correspondía a la parte más septentrional. Dentro de esta zona podemos distinguir a partir de los datos históricos varias zonas. La zona de la lengua Mexión, alrededor de San Andrés de Sotavento. La zona donde se repite el nombre de Guan y Colosó como jefes de sus tribus. Y otras zonas más al este, hacia Cartagena, donde se repite el apelativo de Macayas, como Macancián, Macayecos, Juan Macayas, Macayas Polín, etc. En cada una de las tres zonas se necesitaban traductores de lenguas distintas para los interrogatorios, pues entre sí los indios no se comprendían, como dan fe los diferentes documentos paleográficos de la época. Para cuando llegaron los hispanos en la década de 1530, dirigía el pueblo el cacique Sincel o Quinquel, de donde los españoles llegaron a Sincelejo para dar el nombre del pueblo, antes llamado Cinquelejo. Los documentos también son explícitos al afirmar que entre medio con el pueblo del cacique Cinquel existía otro pueblo llamado Toase, o sea, que en el sitio donde se formó Sincelejo habían dos pueblos a cargo de los caciques Cinquel y Toase. La ciudad de Sincelejo fue fundada sustituyendo un caserío indígena el 4 de octubre de 1535 con el nombre de San Francisco de Asís de Sincelejo. Fue encomienda de Alonso Padilla. De 1610 a 1640 fue erigido como corregimiento en 1776 por el capitán e ingeniero español Antonio de la Torre y Miranda. Como nos relata el señor Antonio Pineda, quien ha vivido en el área septentrional desde muchos años y conoce un poco acerca de la historia, que afirma: al principio el territorio les pertenecía a los indios zenú, donde a la llegada de los españoles comenzaron a saquear la fortuna y les robaron todo. Y a raíz de eso comenzaron una matanza donde después ellos quedaron como dueños del territorio y lo hicieron suyo. Después de la posesión llegó Antonio de la Torre y Miranda, comandante, a quedarse aquí en el territorio de los españoles. También afirma que cuando llegó la policía popola, es decir, la policía política conservadora, a someter a estos pueblos que eran liberales, llegaron justo en el sitio donde al día de hoy se llama La Sabanera. Cuando ellos llegaron ya habían muertos miles de personas tras esa matanza. Mataron a Olimpo Álvarez, Camacho Sierra, que eran liberales. Los mató un conservador de apellido Tobón. También afirma que en el territorio de Sincelejo no solo se encontraban los indios zenú, sino también los caribe. Así como él afirma que somos descendientes de él. Dice que habían habitantes de Chenque, como la abuela del señor Antonio, que es quien cuenta esta historia. Los indios zenú fue desapareciendo su raza gracias a que no se producían muchos alimentos debido a la invasión del tabaco. En 1812 se registró la llamada Revolución de los Curas, en contra de la denominación de los libertadores de la nación. En 1896, Sincelejo fue elevado a la condición de capital de provincia y más tarde del departamento, creado y extinguido años después. Pero para los sincelejanos fue una tabla de salvación después de la superación de las exportaciones de ganado a Cuba,
que se había verificado en 1905 de la terrible plaga de la langosta que ocurrió entre 1906 y 1908 y de la supresión de los negocios de caña y aguardiente como producto de la nacionalización de las rentas departamentales hecha por los reyes a principios de 1905. La devaluación de la moneda empobreció la región y llevó hambre al pueblo. Luego de la abolición de este efímero departamento, se le impulsó a la sabana y a sus capitales la ruta económica de la ganadería, al adoptar el departamento de Bolívar, reintegrando a su antigua configuración por el monopolio gubernamental del aguardiente, perdiendo Sincelejo su cultura de pequeños productores de caña, panela y licores. En el antiguo pueblo de indios llamado Sincelejo se inició la producción y comercio de azúcar de pilón durante el siglo XVII, lo que atrajo a numerosos considerables vecinos blancos y mestizos, quienes fueron conformando los caseríos de la sabana, de las antiguas sabanas de Medio, Las Peñitas, El Palmar, Chacurí, Columuto, Rincón Largo y Mochila, hoy convertidos en barrios de Sincelejo. Durante este periodo continuaron llegando a esta zona mestizos y colonos españoles pobres, quienes le dieron una nueva dinámica demográfica a la población. Cuando Antonio de la Torre y Miranda llegó a Sincelejo y las sabanas de Corozal a mediados del siglo XVII, encontró que la mayoría de vecinos vivían de cultivos de caña, de sus trapiches y alambiques ilegales, en donde destilaban el ron bichengue. El trapiche rudimentario, motivado por bueyes, se utilizaba en las pequeñas fincas cañeras, en donde se elaboraba melaza, materia prima para fabricar la panela y destilar el ron, productos de amplio consumo popular en la región Caribe. ¿Pero quién fue Antonio de la Torre y Miranda? Bueno, fue un militar colonizador español, figura de la historia de Colombia como el refundador de pueblos, ya que la mayoría de las ciudades y villas de la antigua provincia de Cartagena fueron colonizadas por él. Fundó la ciudad el 21 de noviembre de 1775 con el nombre original de San Francisco de Asís. Entre la vieja casona del antiguo centro de Sincelejo sigue majestuosa la de portales coloniales frente a la Catedral de San Francisco de Asís, que sirvió de albergue a centenares de visitantes durante las tradicionales fiestas de la ciudad en cada mes de enero. Fue la residencia permanente del rico hacendado don Sebastián el Chano Romero. Don Chano, como le decía la población, era un oriundo de Sincé Sucre. Se estableció en Sincelejo en la década del 1840 como comerciante de ajos y cebolla, y luego en las décadas de 1860 y 1870 se convirtió en el hombre más influyente de las sabanas. Don Chano hizo de todo, fue un político muy sagaz, además de ganadero, terrateniente, fabricante de aguardiente y prestamista. Como gobernante, don Chano Romero ordenó la construcción de 8 pozos o llorados en Sincelejo y asimismo inició la tradición de las corridas de toros o corralejas. Las principales corralejas se realizaban en el centro de Sincelejo. Por muchos años después las trasladaron en donde está la plaza de Majagual en el año 30, ya que comenzaron a construir la catedral de San Francisco de Asís. Y a eso del año 80, en el barrio Mochila, las corralejas tuvieron un colapso. A la llegada de los conservadores en 1922, todo fue quemado por ellos, ya que todas sus casas eran de techo de palmas y madera. Luego comenzaron las construcciones arquitectónicas a producirse en todo ese territorio, con bloques de cemento y bareque y palma. El artículo resume los hallazgos correspondientes a la historia del atrio de la iglesia de San Francisco de Asís de Sincelejo en relación a su construcción y al papel preponderante que toma en la vida cotidiana, en especial cuando se convierte en el espacio o escenario para las retretas de la banda militar de Sincelejo.
Se revisa la manera en que estas estructuras urbanas se convierten en nuevos modelos de espacio público en ideales de progreso para la ciudad, privilegiando el desarrollo cultural y la creación de nuevos imaginarios que compiten con el establecimiento de la Iglesia Católica y su hegemonía. En la fotografía de principios del siglo XX se puede apreciar uno de los más antiguos edificios de la ciudad, que servía como escenario para presenciar las corridas de toros en honor al dulce nombre de Jesús. La vieja estructura fue demolida para dar paso a la construcción de la moderna edificación del gran centro comercial El Parque. En 1870, el entonces alcalde Manuel Támara Erazo ordenó la excavación del famoso Pozo de Majagual, que clamó la sed de los cincelejanos durante muchos años. Aunque en la actualidad sus aguas ya no se utilizan, el pozo se conserva como una reliquia. Con respecto al Parque Cementerio Central, sigue en el mismo sitio. Por algunos años, el Camellón 11 de Noviembre fue el sitio de tertulias de los cincelejanos, y el progreso arquitectónico de la ciudad ya se dejaba vislumbrar, especialmente en la antigua calle de la Pajuela, al fondo, donde aún estaban de pie algunas casas de techo pajizo. Hablando un poco sobre la cultura, tenemos el Gran Pescador, ubicada en la salida a Tolú, Troncal de Occidente. Fue elaborada por Tico de las Priellas, en homenaje al Club Rotario de Sincelejo. Representa un hombre al cual vive cerca al mar y cuyo sustento diario es la pesca. Zapato Rojo fue fabricado por Ñato Tavares, quien fue contratado por el verdadero fundador, el señor Luis Alberto Bedoya Santos. Para esta época vivían en la propiedad como dueños y en honor a su zapatería fue fabricado, y que por motivos financieros fue vendida por problemas hipotecarios con la extinta Caja Agraria. El señor Luis Alberto Bedoya vive aún en Ciénaga de Oro, Córdoba, ejerciendo su antiguo oficio. El Indio Sinú, ubicado en la avenida Las Peñitas, esta estatua simula al indio habitante de la zona. Hipólita del Carmen Monterrosa Bertel, o como muchos la conocen o conocían, la Bola Virté, ubicada en la plaza de Majagual, la cual fue una mujer que inició en el corazón de la sabana. Podemos asegurar que la mujer recorría todas las corralejas solo para esperar el fandango. Siempre estaba preparada para el baile. Sus ropas eran faldas largas de popelina estampada, que identificaba a su personaje, una bailadora de fandango. Siempre en su rostro se estampaba la alegría, una sonrisa que le lucía tanto que parecía que sus labios nunca cerraban. San Francisco de Paula Santander, ubicado en el parque del centro de la ciudad, que lleva el mismo nombre. Esta estatua fue traída desde Medellín por el alcalde de ese momento, José Antonio Vergara de Luis, en homenaje a San Francisco de Paula Santander, quien fue un hombre de leyes. Fue puesta al público en el 18 de enero de 1945, cuando se hizo el parque en su primer diseño. El espacio donde hacían las corralejas, este parque fue construido por un español. Las vacas están ubicadas en las intersecciones de la calle Castañeda, calle Real, Alfonso López, Luis Carlos Galán, y en la calle 27 que conduce a Majagual. Es un homenaje a Sucre como región ganadera y a Sincelejo como capital cebúista de la sabana. Fue elaborada por Ñato Tavares. Pío, ubicado en el antiguo pozo de Majagual, fue llamado el aguatero porque era quien llevaba el agua en su burro a casi todos los barrios de Sincelejo, ya que el municipio no contaba con acueducto. Este tomaba el agua que se encontraba en el pozo de Majagual y la distribuía. La flor de bonche, ubicada en la avenida Las Peñitas, y el elemento que adorna la cabeza de las fandangueras como un homenaje a Pola Verté. La iguana, para transmitir un mensaje a todos los cincelejanos, desde niños hasta adultos, para que cuiden mucho más la naturaleza y esta especie en extinción. Se trata de una iguana gigante y colorida, ubicada en la diagonal 25A entre calle 32 y la Flor de Bonche, en la carrera 25 entre las calles 20 y 20A. Avenida Las Peñitas frente al Parque de los Periodistas. Ana María Castañeda Gómez, gestora social del municipio de Sincelejo, dijo:
hemos luchado para traer el arte a Sincelejo. Estas estatuas, que tienen un valor artístico muy importante, se convertirán en referentes y darán identidad a los ciudadanos de Sincelejo. Muchísimas gracias.